Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Antes de iniciar con el tema de este video, no me resisto a compartirles algo, una intimidad a mis queridos amigos del canal que siempre me acompañan y me siguen. Aunque esto no es un directo, pero de todas maneras quiero contarles algo. Esa puerta que ustedes ven abierta da directamente a la escalera que va hacia abajo. Yo ahí tengo una luz que tiene un sensor, así que aprovecho para decirles que si ven que se enciende y se apaga, no es algo sobrenatural, sino que mis gatos pasan. Cualquier entidad física que pase por ahí activa la luz y luego esta se desactiva. Entonces, espero no los distraiga ese encenderse y apagarse de la luz atrás. Pero en algunas ocasiones, mientras estoy grabando, yo estoy viendo la escena detrás de mí. Y no deja de ser un poco inquietante el hecho de que, por ejemplo, casi siempre cuando ustedes vean la puerta abierta es porque estoy sola para que mis gatos puedan entrar y salir. Y si estoy sola, a ver, yo les cuento, en la cocina nosotros tenemos una puerta que da a un jardín que tiene una seguridad ridícula porque aquí los jardines, al menos aquí en el norte de Italia y en toda Italia me parece que funciona así, no se puede tener una gran altura los muros o las rejas, porque este país por mucho tiempo fue muy seguro, por muchos años, pero desde hace un tiempo se ha vuelto insegurísimo también. Pues no es así como en nuestros países en Sudamérica, que desafortunadamente sí es bastante, pero no deja de ser inseguro. Aquí ya han robado en este conjunto, ya han entrado los llamados cíngaros o son los gitanos que vienen del este de Europa. Ellos viven cerca a lugares donde se acomodan esos carros casa, son llamados los campos nómadas porque estas personas se mueven por toda Europa. Hay un acuerdo en el cual no se les puede impedir entrar y salir cuando quieran y ellos hacen eso también en las casas. Ellos entran y salen cuando quieran, se roban las casas, entran a robar cualquier cosa y son peligrosos. Son personas que pueden entrar armadas y si uno se defiende y de pronto le dispara a uno de estos personajes, el que va a la cárcel es uno. Aquí ya hay varios casos en Italia, entonces estamos desprotegidos. No podemos defendernos. Es algo terrible que a mí no me hace sentir bien aquí en Italia, precisamente. No me gusta porque no nos protege el Estado. Todo lo contrario, protege a los criminales. Eso se los puedo asegurar y es lo que está por suceder en Colombia. Le dan más prioridad a los criminales por la cuestión de los derechos humanos y los vuelven personajes de paz y todas estas cosas. Aquí igual, tal vez Petro está copiando precisamente lo que hicieron aquí en Italia. Así que mi cocina es totalmente insegura. De manera que cuando yo estoy grabando tengo miedo porque siempre estoy en constante tensión de que aparezca una persona ahí detrás y yo hago el cálculo cuánto se necesita para que yo alcance a correr y cerrar la puerta. Creo que no alcanzaría a hacerlo. Y si fuera un directo, ustedes me podrían ayudar llamando a la policía o algo así, pero desafortunadamente cuando ustedes vean este video ya ha pasado mucho tiempo y así sucede cada vez que ustedes vean esa puerta abierta cuando yo estoy grabando. ¿Por qué cuento esto? Porque nadie sabe dónde vivo yo. Lo saben poquísimas personas, que pues son personas confiables. Entonces, puedo decirlo, nadie sabe dónde estoy yo ubicada, porque pues eso no, eso es una información sensible que no se debe dar. Pero quiero contarles esto para que sepan que estoy nerviosa siempre que grabo cuando está esa puerta abierta, porque significa que no está mi esposo en casa. Entonces, es así, amigos. Pero bien, ahora iniciemos de verdad con este tema. Es un tema muy importante, ya que aquí tocamos muchísimo la cuestión de la vida inteligente extraterrestre. Está muy conectado con la historia que les he ido trayendo al canal. Esa historia que yo llamo la historia no contada, no narrada en los libros oficiales y que hemos ido extrayendo. No para hacernos creyentes, les vuelvo a repetir, sino para estudiar las posibilidades y las probabilidades de que eso haya sucedido. Eso es lo que hacemos aquí en mi Story Channel, básicamente. Entonces, hoy es un video muy especial porque pondremos finalmente los focos sobre esas sectas ufológicas.
para que ustedes puedan entender, porque hay algunas que, por ejemplo, en el caso de los raelianos, que veremos más o menos, los raelianos, por ejemplo, tocan muchos temas que yo aquí en el canal expongo. Entonces, una persona puede pensar, Marta está hablando en favor de los raelianos o ella es una raeliana. Entonces, quiero hablarles y poner bajo la luz las sectas ufológicas, sobre todo para que se cuiden mucho de este tipo de agrupaciones y porque es interesante que sepan que ellos existen y qué es lo que hacen y a qué se dedican. ¿Y cuáles son las diferencias entre esas sectas y la labor que hacen los investigadores serios y los divulgadores como yo que estamos divulgando esas investigaciones? Y que también al mismo tiempo estamos investigando y estamos también ampliando esa información. Entonces es muy bueno que todos tengamos conciencia de esto. Y es un sector poco conocido, pero muy floreciente, muy prolífico, a pesar de lo extraño que es. Uno podría pensar, no, pero ¿quién se va a poner a seguir un tipo de cosa así, un tipo de ideología como esa, un tipo de agrupación como esa o de personajes como esos? Pues sí, hay bastantes. Y lo más grave de todo es que a veces han terminado realmente de modo muy trágico. Entonces vamos a conocer las más famosas, algunas menos conocidas, quiénes son sus fundadores, cuáles son sus estatutos y veremos casos que demuestran que este tipo de agrupaciones no son tan inocuas como parecen, porque la gente puede parecerle ridículo y se ríen, pero no son inocuas. Las más pacíficas son de todas maneras potencialmente peligrosas y ya iremos viendo por qué. Ese va a ser el análisis que realizaré hoy. Así que les doy la bienvenida nuevamente a mi Story Channel y espero que se queden hasta el final para que puedan dejar sus opiniones. Empezaremos con la Fiat Lux. La Fiat Lux, esta frase es una frase en latín que significa literalmente hágase la luz o la luz sea o sea la luz. Esa frase proviene, como ya sabrán, de la Biblia, del Génesis 1:3. En la Vulgata Latina la encontramos como Dicitque Deus o Et facta est lux. En la traducción correcta en hebreo lo encontramos como Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. La traducción literal de esto sería, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz, o la luz fue. Y en español sería, y dijo Elohim, pero ya sabemos que Elohim es un plural, entonces debería decir, porque debería acompañar el verbo al sustantivo y debería decir, dijeron los Elohim, sea la luz, y la luz fue. Este es el momento en que según traducen Dios, porque lo traducen como Dios, Elohim, crea la luz al inicio del universo, antes de crear los astros. Tiene un simbolismo de orden, creación, pero sobre todo, no tanto creación, porque es que, perdonen, no hice un buen filtro aquí, porque en las fuentes que yo voy encontrando, obviamente, está todo como siempre se ha repetido. Estamos hablando es de un orden, está bien, pero estamos hablando de una separación, de una división, de una selección de cosas y una ordenación de un caos. Es eso lo que se está realizando allí en el Génesis. Muchas instituciones académicas adoptaron Fiat Lux como lema para expresar el papel del conocimiento en iluminar al mundo. Hay ejemplos como las universidades de California y Lisboa. Estas universidades adoptan este término, Fiat Lux. En la masonería y esoterismo se usa como clave de iniciación espiritual, el paso de las tinieblas a la iluminación, por ejemplo. También se vincula con la emanación de luz divina en la Kabbalah y en ciertas sectas gnósticas, porque ellos hablan mucho de la luz. Entonces, Fiat Lux es, en este caso, una secta suiza fundada por
Uriela. Uriela es el seudónimo que usa Erika Bershinger. Erika Bershinger entonces adopta este seudónimo de Uriela. En los años 80 más o menos, afirmaba recibir mensajes de Jesús y entidades cósmicas. Mezclaba profecías apocalípticas, contacto extraterrestre y sanación espiritual. Una buena mezcla, ¿no? Veamos sus hechos más controversiales. Tenemos, por ejemplo, delitos y condenas judiciales por fraude y hubo devolución de fondos a un miembro en el año 2000. Un tribunal suizo ordenó a Uriela devolver más de 600.000 francos suizos, más o menos son 642.600 euros. Imagínense. Y ya, pues en los años 80, ya esa cifra hoy es significativa, imagínense en ese tiempo. A un ex miembro quien declaró haber sido presionada a entregar esas sumas bajo la amenaza de que moriría en el apocalipsis si se negaba a hacerlo. Eso es lo que en Italia se llama un recato o como una extorsión. La estaban extorsionando realmente. También hubo multas por violaciones relacionadas con medicinas. En 1994 fue multada esta señora con 15.000 francos suizos por infringir la legislación médica y en el 98 recibió una sentencia de 22 meses con suspensión de cárcel y una multa de 80.000 francos suizos en Alemania por contrabando de medicamentos, fraude y evasión fiscal. También la señora alias Uriela ejercía como curandera espiritual y suministraba el llamado agua antrum. ¿Qué era esto? Ya lo vamos a ver. Esto era como resultado de rituales en trance sin controles sanitarios. Este agua antrum contenía bacterias y mohos, según las inspecciones que se realizaron en 1989, y la hallaron no apta para el consumo. Además, prohibía a sus seguidores acudir al médico. Imagínense, en uno de los casos documentados, al menos dos mujeres enfermas fallecieron luego de rechazar atención médica, aunque en juicio no pudieron probarle que hubiera un vínculo directo con estas prácticas de la Fiat Lux. Pero, pues, seguramente lo hubo. Porque es como en el caso de los testigos de Jehová. Un testigo de Jehová no se hace la transfusión y muere, o peor aún, un hijo de un testigo de Jehová muere por falta de hacerse la transfusión de sangre. Entonces, no van a hallar el vínculo directo legal con la asociación, con la secta. ¿Por qué? Porque ellos saben hacer muy bien las cosas, van a decir que cada uno bajo su conciencia. Entonces, la persona no dice, yo no fui obligada, es mi conciencia la que no me lo permite. Entonces, siempre la secta en sí va a estar protegida legalmente porque no los obligan, entre comillas, pero eso es motivo de expulsión. Entonces, si no es eso obligado, algo así seguramente sucede aquí. Varios pronósticos del fin del mundo, como en 1991, 97 y 98, resultaron, pues obviamente falsos. Volvemos a tener el ejemplo de los testigos de Jehová, cuando en pasado también databan los fines del mundo. No son los únicos, otros también han profetizado, no necesariamente sectas, pero hay gente que ha profetizado muchas veces y continúan haciéndolo. Entonces ellos también lo hicieron. En los años 90, Uriela cosechó fama mediática por su imagen excéntrica. Fíjense cómo ella se ataviaba. Ella durante las apariciones en televisión suiza y alemana, pues era un personaje. Si bien para muchos era una figura humorística, porque realmente es ridícula, para muchas personas la podemos ver ridícula, otros la verán como tierna, otros la ven como rara, como tiene cara de loca, pero no la tomaban en serio. Otras personas sí la tomaban en serio, para bien o para mal.
Digo para bien porque si uno toma en serio esto, uno dice esto es peligroso. En ese sentido es tomarla en serio para bien. Uno dice, no, esto no es un chiste, esto no es algo para reírse, es más bien para tener cuidado con esto y deberíamos cerrar esta secta. Pero otros la tomaban con seriedad, era para seguirla. También causó revuelo al pedir públicamente la libertad de un acusado de pedofilia, nada menos, lo que levantó críticas en la prensa. Aquí en Europa hay unos sectores y ciertos países que ven la pedofilia como algo muy normal. Entonces, miren que todo esto está ahí como en una especie de frontera entre lo que es peligroso, lo que hay que realmente tener cuidado con lo ridículo, con lo que no le ponen atención. Entonces, fíjense bien lo que sucede. Tras las condenas, predicciones fallidas y la enfermedad progresiva de Uriela, esta secta empezó a reducirse drásticamente, empezó a perder miembros y de unos 1000 que tenía, llegaron a quedar más o menos unas decenas antes de que Uriela muriera en el 2019. Este conjunto de casos fue decisivo en el declive del grupo. Claramente se fue acumulando todo y eso empezó a hacer que la gente fuera evacuando esa secta. Además de que la catalogaron como secta peligrosa, las autoridades religiosas civiles. Entonces ya la gente empezó como a salirse. Ahora vamos a ver a Uranius Academy of Science en Estados Unidos. Esta particular secta tiene una estética muy colorida, muy, yo diría, kitsch. Digamos, en Colombia tenemos un término muy coloquial, pero que para mí cuadra muy bien, que es lobo. O sea, es realmente una estética muy loba, pero pues para alguien podría resultar algo muy bonito. Y para mí, de pésimo gusto, con estos trajes futuristas, también realizan danzas cósmicas. Los miembros de esta secta creen en reencarnaciones cósmicas y en la llegada de naves de luz. Produjeron decenas de películas kitsch de ciencia espiritual. Ciencia espiritual. Fundada en 1954 por Ernest y Ruth Norman. Ruth canalizaba como Uriel. Canalizaba quiere decir que ella era un canal mediúmnico per convertirse también en Uriel. Recordemos la otra en Suiza era Uriela, este es Uriel. La Uranius promueve una ciencia interdimensional del ser, basada en la reencarnación, el karma, la física de la cuarta dimensión y sus famosos hermanos del espacio. Publicaron más de 100 volúmenes que explican los viajes astrales, los planos superiores y la herencia cósmica de la humanidad. Producían películas de bajo presupuesto como The Arrival o Underground Cities of Mars, a menudo vistas como psicodramas que revivían supuestas vidas pasadas. Usaban ropa colorida y teatral. Ruth lucía túnicas, pelucas llamativas, bastón dorado y tasers de liquidación vocal psíquica. ¿Eso qué es? La liquidación vocal psíquica es una técnica ritual utilizada por los miembros de Uranius que consistía en hablar en voz alta o gritar para liberar traumas, energías negativas o memorias de vidas pasadas. Yo no me imagino cómo será ese performance de gente gritando todos al mismo tiempo. Lo llaman clearing o psicodrama o vocal psychic discard. Por ejemplo, recordemos que Jodorowsky, él pues no usaba exactamente este clearing o gritos, pero Alejandro Jodorowsky proponía actos teatrales, el famoso psicodrama, que son como significaciones simbólicas, ritualísticas, como por ejemplo enterrarse vivo, pintar el cuerpo, disfrazarse, hacer una cantidad de actos que se supone que esto es un psicodrama chamánico, porque también hay un psicodrama clínico, porque de todas maneras dentro de la psicología se ha
también involucrado la expresión corporal. Esto existe en el teatro. Todo esto se ha usado terapéutica, de una manera terapéutica, pero estas personas no creo que supieran mucho de estas técnicas terapéuticas, simplemente hablaban de descargar las malas energías y los karmas, las cargas kármicas, perdón. Entonces, pues son cosas bastante abstractas que las personas seguramente no saben qué están haciendo, pero lo hacen y después salen muy contentos. De pronto se sienten liberados porque han hecho efectivamente algo que se llama hacer catarsis. Algunas variantes más intensas incluyen llanto guiado, gritos dirigidos o vocalización de memorias kármicas, como les decía, similares al enfoque de Uranus, efectivamente. Y la Uranus Academy tenía en el techo de su Cadillac, ellos tenían un Cadillac 69 y llevaba una nave espacial, pues un juguete, una representación de una nave espacial allí, pintada donde decía Welcome Your Space Brothers. Entonces era un símbolo de ese lugar y soltaban palomas a veces de una manera ceremonial en eventos públicos. Hacían una escena muy fuerte, aparecieron en shows como Late Night with David Letterman, grababan sus propias películas también, como les decía, de bajo presupuesto, que se transmitían en televisiones locales. Podemos decir que la Uranus es vista más como una curiosidad benigna, o sea, como inocua, no como una secta peligrosa, sino como una gente un poco extrambótica, simpáticos. Y ustedes saben que los norteamericanos conviven con estas cosas, están acostumbrados y les parece chistoso, gracioso y hasta característico. Es parte del folclore. ¿M? Se vuelve parte del folclore. Para ellos folclorizan mucho todo y espectacularizan. Son magos para hacer de cualquier cosa un espectáculo. Pero esto también le resta seriedad a la verdadera investigación. De todas maneras, allí dentro hasta ahora no ha habido comportamientos abusivos ni tragedias asociadas que tenga que ver con esta secta. Pero después de la muerte de Ruth en el 93 y luego la muerte de Spiegel, que llamaban Antares, en el 99, surgieron grupos enfrentados entre los que seguían los escritos de Ernest y quienes incorporaban nuevos mensajes canalizados, porque cualquiera puede decir yo estoy canalizando un mensaje y entonces me tienen que creer o no. Entonces entraron en conflicto con la muerte de los dos líderes. Aunque sin escándalos graves, pues su historia ha sido documentada también en varios libros e investigaciones académicas, porque realmente estos fenómenos sí vale la pena tenerlos allí bajo la lupa y estudiarlos. Son fenómenos humanos, fenómenos sociales que vale la pena estudiarlos para saber cuáles son sus efectos, sus orígenes, por qué se forman. Pienso que vale la pena estudiar estos fenómenos sociales. Y ahora vamos con Heaven's Gate, que ya la cosa se va volviendo más oscura. Este Heaven's Gate fue fundado a principios de los años 70 por Marshall Herb Applewhite. Lo llamaban Du. Y Bonnie Nettles la llamaban Ti, quienes se presentaban como encarnaciones de entidades extraterrestres que venían a guiar a la humanidad hacia una evolución espiritual. Applewhite, ex profesor de música, y Nettles, enfermera, conformaron una pareja carismática que logró reclutar un grupo pequeño pero con fuerte cohesión interna. Y miren que dentro de este grupo había personas famosas, digamos, con cierta relevancia dentro de la sociedad local norteamericana. O sea, no eran todos anónimos, el vecino, no, eran personas que sobresalían, alguna, creo que era una presentadora, una periodista, había uno que fue hermano de una de las actrices de esa película importantísima, ya culto para todos nosotros, que era la de Star Trek,
Entonces, digamos que había personas pues que tenían un cierto reconocimiento ya. O sea, no se trataba de gente marginal, todos, no. Había personas que, como les digo, estaban muy bien inseridas en la sociedad y todo. Entonces, pues es un fenómeno que hay que observar muy bien. Ellos creían que sus cuerpos eran envases perecederos, esto es muy gnóstico, y que tras su muerte ascenderían en forma de espíritu, pero la diferencia entre ellos y los gnósticos, al menos los clásicos, ¿no? Es que ellos ascenderían en espíritu a una nave extraterrestre que los esperaba detrás del cometa Hale-Bopp. Este cometa existe. Ya les voy a contar qué cometa es. A la muerte de Nattles en 1985, Applewhite explicó que ella había ya viajado al next level, o sea, al siguiente nivel, ya estaba allá. Y su desaparición, o sea, la muerte de Nattles, reforzó esta doctrina, digamos, la refuerza en la cuestión del desprendimiento corporal. Esto lo supo usar muy bien Applewhite para reforzar aún más. Ellos vivían todos juntos en mansiones alquiladas en zonas, por ejemplo, como Denver, Dallas, y luego fueron a dar a San Diego. A todas estas casas las llamaban naves y ahí tenían unas normas muy estrictas. Tenían dietas extremas, uniformes, por ejemplo, con Nike o Nike, estas Nike negras o Away Team, tenían horarios controlados y vigilancia sobre sus actividades. Esto es muy clave en cada secta. Un comportamiento muy importante en las sectas es la vigilancia. Se vigilan entre los mismos miembros. Entonces es muy difícil poder tener dudas o escapar. Ellos se destacaron por haber dominado, por ser entre los primeros en dominar muy bien el Internet y el diseño web, cuando apenas esto estaba surgiendo. Pues crearon páginas con estética tipo Star Trek para reclutar adeptos. Entonces la gente, pues esto llamaba mucho la atención, sobre todo, imagino, a los jóvenes. El día de la tragedia, en 1997, entre el 22 y 26 de marzo del 97, 39 miembros de esta secta se suicidaron en una mansión en Rancho Santa Fe, en San Diego, una de las famosas, entre comillas, naves. Lo hicieron utilizando barbitúricos, alcohol y bolsas plásticas. Vestían uniformes negros, estaban todos de negro con tenis Nike, con el logo Heaven's Gateway Team. Cada uno con una pequeña maleta y documentación preparados para lo que llamaban el final exit, es decir, la salida final. Fue el mayor suicidio colectivo en Estados Unidos y generó incluso un caso de suicidio imitador. Esto es otra de las cosas que temen mucho las autoridades y los organismos de prevención de tragedias, porque se dan cuenta que cuando suceden estos hechos así tan dramáticos y tan emblemáticos, tan llenos de emblemas y símbolos, pueden surgir imitaciones y aquí no fue la excepción, porque poco después de que se conociera la noticia de los 39 suicidios, un exmiembro del grupo, de este grupo, Heaven's Gate, llamado Richard Ford, fue encontrado muerto por suicidio con la misma metodología, dejando una nota en la que afirmaba que quería unirse a los demás en la nave espacial. Esto sí es una imitación, pero era una persona que ya estaba involucrada, ya estaba envuelta en este grupo y dijo, no, 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 me van a dejar atrás, pues yo también quiero ir y ahí está. Este hecho, amigos, refleja cómo la fuerza psicológica de una creencia compartida, incluso después de la disolución del grupo, puede continuar influyendo en individuos que ya pues, son vulnerables de por sí. Y este caso sirvió como advertencia para medios de comunicación sobre
cómo hacer para reportar este tipo de tragedias, para no continuar fomentando actos similares. Ellos se tuvieron que preparar porque al anunciar ciertos hechos, eso tiene un impacto en otros que ya son vulnerables y que quieren imitar. Esto sucede. Así que por eso los medios de comunicación tuvieron que aprender cómo poder divulgar este tipo de hechos y por eso tienen tanto cuidado. Aquí en YouTube, por ejemplo, ciertas noticias le advierten a uno, mira, ten cuidado, quieres verlo de todas maneras porque saben que es delicado. Entonces, amigos, este tipo de fenómenos se estudian bajo el nombre de suicidios en cadena o efectos Werther en psicología social. Cuando un suicidio público o mediático es imitado por otros, especialmente si el acto se romantiza o se idealiza. Applewhite creó una atmósfera de bounded choice, que significa elección limitada, porque tú te hacen pensar que tú tienes la elección y el libre albedrío, pero no es verdad. Por ejemplo, allí los miembros aceptaban la doctrina, pero no se atrevían a cuestionarla. Entonces el control, él no tiene que ejercer más control, es algo que se vuelve como una ola porque ya todos se controlan entre ellos solo con las críticas, solo con las opiniones. En uno de los muchos documentales que se han realizado sobre esta historia, se pueden ver videos de los miembros del grupo compartiendo espacios de la casa, realizando actividades, donde ellos juegan también y prueban a hacer actividades para demostrar sus habilidades y se ríen, se divierten y uno piensa uno cómo se puede imaginar que 24 horas después de esa fiesta y de esa reunión tan alegre, estas personas se iban a suicidar. Camufla los temores y las dudas de estas personas. También en varios documentos, varios videos que se ven, se puede notar que todo gira en torno a ese líder, a esta persona, Marshall. Él ejercía realmente una influencia de poder sobre todos. Lo admiraban mucho. Y si ustedes pueden notar, todos tenían el mismo corte de cabello, mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque querían cancelar las diferencias de género. Esta creencia de la nave tras el cometa Hale-Bopp fue fomentada también por unos reportes sensacionalistas en radio que reforzaron la urgencia del suicidio, de poderse unir a esta nave que estaba detrás del cometa. Miren que el astrónomo que realizó el descubrimiento no tenía ni idea de lo que estaba causando, pobre, como efecto colateral. El descubrimiento en el 23 de julio del 95 fue realizado por los astrónomos Alan Hale y Thomas Bobb. De ahí tiene su nombre. Fue uno de los cometas más brillantes del siglo XX. Tiene un periodo orbital de unos 2533 años, así que volverá a pasar cerca del Sol más o menos en el año 4380. Nosotros no lo veremos. La secta Heaven's Gate creyó que detrás de este cometa Hale-Bopp viajaba una nave espacial que vendría a recoger sus almas. O sea que ellos no subirían como subió Enoch, como subió Elías, como subió Moisés en cuerpo o como subió Jesús. Ellos tendrían que morir para irse en espíritu, porque almas es otra cosa. Irse en un cuerpo sutil, espiritual. Esta creencia no tiene base científica de nada, pero se reforzó porque un astrónomo aficionado llamado Chuck Schramek divulgó una foto borrosita en la que supuestamente se veía un objeto extraño junto al cometa. Y lo más triste es que esta foto después fue desacreditada por astrónomos profesionales. Sin embargo, el cometa fue muy bien documentado por observatorios en todo el mundo. El cometa sí estaba, pero no se encontró ningún objeto sólido o una nave siguiendo al cometa. Hale-Bopp se convirtió en un fenómeno cultural, apareciendo en medios, revistas y programas de televisión. Fue uno de los casos más claros de cómo un evento astronómico real puede ser interpretado de forma mística o conspirativa por ciertos grupos. Schramek compartió sus hallazgos en radio podcast como Coast to Coast,
AM, que alimentan creencias ufológicas. La mezcla de imagen engañosa, la credibilidad otorgada por ese medio y la cercanía del cometa a un grupo como Heaven's Gate desató la creencia de que el objeto era exactamente una nave acompañante. Debido a efectos de brillo, mala calibración y sensibilidad infrarroja, la estrella aparece como anómala. ¿Por qué se malinterpretó? Schramek usó un software de estrellas que no incluía esa estrella, por lo tanto pensó que era un objeto no identificado. Difundió su hallazgo en un programa radial popular de misterio, Coast to Coast, lo que potenció la especulación. El grupo Heaven's Gate lo tomó como prueba de que su nave venía detrás del cometa, lo cual precipitó el suicidio colectivo. Por eso yo les digo acá que tenemos una gran responsabilidad con lo que estamos divulgando, con lo que estamos diciendo. Y cada vez que mostramos certezas de frente a ciertas teorías o hipótesis, hay alguna persona que nos está viendo del otro lado que puede estar ya armándose una película mental y no sabemos en qué va a resultar. Obviamente, todos somos susceptibles a esto porque uno puede estar dando una información y hay personas que lo pueden tomar como algo muy a pecho o lo toman como algo realmente extremo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que estamos divulgando, con lo que estamos diciendo, o si estamos señalando a ciertos grupos, porque miren que hay personas que no se quedan tranquilas. Es peligroso. Pueden hacerse daño a sí mismos o pueden hacérselo a muchos otros. Este señor llamado Apple White, él, por ejemplo, se aseguró de que todos los miembros de su grupo murieran antes de él suicidarse. Él no quería que alguno de pronto se hubiera arrepentido y se hubiera ido. Él se quedó vivo hasta que todos se habían suicidado. Él fue el último. Esto dice mucho, amigos, de la mentalidad de esa persona. Él quería llevárselos a todos. Y digo llevárselos de una manera retórica, porque en realidad no se los llevó a ninguna parte, simplemente los llevó a la muerte. Y de ahí en adelante, después de la muerte, ¿quién puede decir si se va a alguna parte o no? Por eso les vuelvo a repetir que es muy delicado y si nosotros ponemos el más allá como algo tan idealizado, pues entonces ¿para qué seguir acá? Entonces podemos producir suicidios masivos porque la gente dice, ¿para qué quiero estar aquí si la materia es una porquería, si el cuerpo es una porquería? Mejor me voy a un mundo más lindo y más ideal. También usando la cuestión de que allá te están esperando todas las vírgenes más bellas del mundo, hacen que personas se conviertan en kamikazes y apliquen la yihad y vayan a matar personas y saben que van a una misión suicida porque no los está esperando una nave espacial, sino 10 vírgenes con las que van a, bueno, hacer muchas cosas por la eternidad. Entonces, cuando miren lo fuerte que son las creencias, porque son convencimientos muy fuertes y a quién nos puede llevar. Entonces, esto no es un juego, amigos, esto no es una cosa para reírnos ni para tomar del pelo, es real. La muerte es real y estas personas ya no están. Los familiares los lloran, los familiares se sienten muy mal porque no pudieron salvarlos de ellos mismos, de su fragilidad y de una persona con una mente realmente maquiavélica, terrible. Y ahora tenemos a la Cosmic People of Light Powers. Esta secta fue fundada en la República Checa a mediados más o menos de finales de los 90 por Ivo A. Benda, un exprofesor que afirmó haber comenzado a recibir mensajes telepáticos de seres extraterrestres desde octubre del 1997. Creen en una flota de naves bajo el Ashtar Galactic Command, liderado por Ashtar Sheran, que monitorea la Tierra y espera evacuar a los seguidores una vez que la humanidad mejore de ética y moralmente. Enseñan la existencia de extraterrestres positivos, denominados los buenos, que luchan contra los saurios
o sea, la gente lagarto, los lizard people, o sea, los famosos reptilianos, los reptilianos, acusados de manipular a la humanidad y controlar tecnología como chips, que significa chips RFID, que sería Radio Frequency Identification. Son microchips que pueden almacenar información y que se comunican mediante ondas de radio. Son los mismos que se usan en los implantes médicos o como identificación de mascotas o que se usan para el seguimiento de productos en supermercados y almacenes, para los pasaportes electrónicos, para las tarjetas de crédito, débito sin contacto, para muchas cosas. Y menciono esto ya que grupos como los Cosmic People of Light Powers sostienen que los gobiernos o razas extraterrestres negativas usan estos chips para controlar a la población. Ellos alertan su uso como herramienta de vigilancia, manipulación mental o esclavitud digital. Digamos que independiente de estos alcances que tienen estos chips hoy y otras tecnologías de rastreo que puedan tener, los temores en torno al control tecnológico han sido aprovechados por grupos sectarios o religiosos, pues para fomentar miedo y adhesión, para realizar más adhesión ideológica en estos grupos. En un mundo igual donde la ciencia avanza más rápido que nuestra capacidad también para comprenderla, muchos buscan respuestas mirando hacia estos grupos. Bien sabemos que la ciencia tiene su lado positivo que nos ayuda a entender nuestro mundo, nuestro propio cuerpo, nuestras funciones, la biología, nos ha ayudado muchísimo la ciencia a avanzar también en nuestra tecnología para, por ejemplo, mejorar en tratamientos médicos. Sabemos que también la ciencia tiene un lado peligroso para nosotros mismos y negativo en ese sentido, que nos ha hecho daño, que nos enferma, hace todo lo contrario, es increíble. Todo el bien que puede hacer la ciencia puede hacer el mismo mal también para destruirnos realmente. Pero teniendo en cuenta esta verdad, porque lo sabemos que es así, no podemos caer en engaños y en sectas raras, porque con esto nos pueden arrastrar también y nos pueden llevar a volvernos paranoicos de todo. Y la paranoia existe. Está muy bien prevenirnos, cuidarnos, no creer a todo lo que nos dicen y no implantarnos todo lo que nos dicen. No sabemos qué estamos introduciendo en nuestro cuerpo. Tenemos todo el derecho de saber. Si nos van a promover un suerito de esos que nos ayudarían a estar mejor respecto a una enfermedad, averigüemos muy bien. Tenemos todo el derecho de estar informados y de decidir. No nos deberían obligar, porque ya ahí hay algo que no está bien. Eso que hicieron en el 2018, haciendo masivamente esta obligación de ponernos eso, fue muy negativo porque no le dio tiempo a la gente de saber que se estaba implantando. Cuando nos dan algo afanado, cuando nos dicen, no, es que es ya, pero es que es ya, siempre desconfíen de eso, porque los mismos científicos, ellos saben que se necesita de un tiempo técnico para entender a qué población le hace bien, a qué población le hace mal, y eso requiere de muchos años para poder conocer todos los efectos colaterales. Si quieren hacer un suerito para dentro de para un tiempo futuro, tienen que hacerlo ya para dentro de 10, 15 años. Ellos que son felices haciendo profecías de nuevos virus, pues ¿por qué no se empiezan a preparar desde ya? Pero que no nos digan en el momento en que surge algo, que nos digan, no, te lo tienes que poner ya, pero ya. ¿Y por qué no? Pues porque yo soy la ciencia y yo lo digo, yo soy la OMS y tú lo tienes que hacer. Y no te da tiempo a saber qué va a pasarte dentro de unos años, qué te va a pasar. Eso no está bien. Y uno debería tener al menos el derecho de decidir qué introduce en su cuerpo. Pero no por estas cosas nos vamos a meter en sectas raras
porque hay un líder que dice, miren lo que está haciendo la humanidad, mucho ojo con eso, porque de pronto nos parece muy razonable todo lo que dicen y lo que escriben y magnífico, pero después nos terminan arrastrando y cuando son grupos es muy fuerte la influencia entre todos. Entonces, los grupos con ideologías, con ciertas ideas, yo digo que hay que tener mucho cuidado con eso. Es distinto cuando nos unimos como humanos contra una amenaza, por ejemplo, como lo que sucedió o cuando un gobierno nos está amenazando la libertad, o está amenazando nuestros bienes, o está amenazando nuestro bienestar, ahí nos debemos unir, no con una ideología rara, sino para defendernos, defender nuestras familias, defender, eso sí nos debería unir. Es algo que pienso yo, amigos, les comparto mi idea que es mi idea, lo que yo pienso y de pronto alguien la puede compartir o no, está muy bien. Ahora vamos a hablar de otro grupo muy particular, que son los raelianos. Estos raelianos son una de las sectas ufológicas más conocidas y también controvertidas del mundo. Ellos mezclan ciencia, sexualidad libre, clonación y contacto extraterrestre. Han generado múltiples polémicas desde que se fundaron. El movimiento raeliano internacional fue fundado por Claude Bourillon, un periodista francés conocido como Rael. En 1974, después de lo que Rael afirma que fue un encuentro físico suyo con un extraterrestre del planeta Elohim, él funda esta secta. Ahora bien, el planeta Elohim, ¿no? Ya está tomando términos que está extrayendo del idioma original del Tanakh. Así que esta persona obviamente está informada respecto al menos a la terminología del Tanaj. Dentro de sus creencias, pongan atención, está que los Elohim son extraterrestres altamente avanzados que crearon a la humanidad mediante ingeniería genética. ¿Esto les suena conocido? Claro que sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona descubre esta información, como la que está promoviendo y como la que ha podido poner a nuestro alcance Mauro Biglino con sus investigaciones traduciendo el Tanakh, esta persona no sé qué medio usó y se enteró de esto, tal vez muchos años atrás, porque lo que Biglino ha divulgado ya se sabía respecto a los Elohim y todo. Esta persona hace de esto sus estatutos, empieza a formarse un grupo con el conocimiento de esto y luego va añadiendo cositas, como por ejemplo, figuras, él piensa que figuras como Jesús, Buda, Moisés y Mahoma fueron enviados por los Elohim como mensajeros. Entonces, aquí en el canal yo les he contado respecto a Jesús que si él fue una persona que realmente existió, está esa posibilidad por la narración que hay. ¿Se dan cuenta? No existe ningún Dios espiritual, dice él. Existe solo una civilización científica muy evolucionada que los antiguos malinterpretaron como divina. Entonces, miren, aquí está también la información que él ha obtenido, pero él dice no existe ningún Dios espiritual. Bueno, esto es algo que nadie sabe, porque nadie puede asegurar que existe o que no exista este Dios espiritual. Él está seguro de que no existe. Por algún motivo está seguro, porque cuando él ve de lo que habla la Biblia, dice, es que lo correcto sería decir, como lo ha dicho Biglino, en el Tanakh no hay un Dios espiritual, un Dios con mayúscula espiritual no hay en el Tanakh. Pero él va más allá. Este Israel dice, no existe ningún Dios espiritual. No sé cómo hace para saberlo, que no existe. Solo una civilización científica muy evolucionada. Él ya conoce esta información que los antiguos malinterpretaron como divina. Yo diría no los antiguos, sino quienes han traducido y quienes interpretan los escritos antiguos, porque obviamente
para los antiguos eran divinos. ¿Por qué eran divinos? Porque eran poderosos, porque eran distintos. Pero nosotros somos los que hoy le damos a esa divinidad, a ese término divino, una interpretación distinta, como algo espiritual. Pero bueno, no vale la pena. Ahorita yo ya esto se los he explicado numerosas veces. La inmortalidad será posible mediante la clonación y la transferencia de conciencia. Entonces ya miren que él está introduciendo otros conceptos, ya está introduciendo lo de la transferencia de conciencia, que es un concepto distinto a lo que hay en el Tanakh, totalmente. Esta gente está buscando construir una embajada en la tierra para recibir oficialmente a los Elohim. Bueno, ellos saben que los Elohim pueden regresar como lo sabe también el Vaticano y como lo saben otros que se han ido preparando. Pero por el hecho de que esta persona tenga alguna información, que alguna de esa información que tiene es acertada, no significa que esté en lo correcto con su secta. Ya lo vamos a ver. He aquí algunas de sus mayores polémicas. Por ejemplo, en el 2002, el movimiento anunció el nacimiento del primer clon humano, llamado Eve, a través de su empresa Clonaid. El causó revuelo mundial, obviamente, pero nunca se presentaron pruebas del nacimiento de un supuesto clon. La comunidad científica y la opinión pública acusaron al grupo de fraude mediático, pero esa es la acusación menos problemática. Problemático hubiera sido que realmente lo hubieran hecho. Ellos defienden el amor libre, el nudismo ritual, y bueno, la autosatisfacción erótica, lo digo así para que no me sancione YouTube, como una forma de conexión espiritual. Tienen una rama llamada Orden de los Ángeles y fíjense bien, está integrada por mujeres raelianas que se ofrecen como acompañantes para los Elohim, sin palabras. Aseguran que las religiones son invenciones humanas que tergiversaron los mensajes de los Elohim. Y esto se los he dicho yo y me sorprendió mucho verlo porque el señor se ve que está bastante informado respecto a la historia. Entonces, en esto no está mintiendo. Es una posibilidad. No se puede afirmar que sea así, pero es una posibilidad. Porque yo les he contado aquí la historia. Cuando partieron, quedaron aquí los sacerdotes, etcétera, etcétera. Han organizado actos provocativos como campañas para borrar símbolos religiosos o para promover un nuevo calendario basado en el día de la creación por los Elohim. Usan una esvástica dentro de una estrella de David, que sabemos que ambos símbolos eh, fueron resignificados, pero la gente, el colectivo, tiene en memoria estos símbolos como la resignificación, no como lo que eran en origen. Entonces, obviamente, esto causó un revuelo por la carga simbólica que hoy tiene la estrella de David y la esvástica y ponerlos juntos, claramente, eso fue una cosa muy explosiva y esto les causó muchos problemas, entonces provocó bastante. Pero este tipo de escándalos que busca notoriedad con estos actos mediáticos. También han enviado cartas a líderes mundiales, han realizado manifestaciones para la despenalización del incesto entre adultos. Y la educación sexual desde la infancia, yo a esta gente no le daría en mano la educación sexual de los niños, lo que generó mucha controversia pública, obviamente. A diferencia de sectas destructivas, igual como Heaven's Gate, fue como la más fuerte, pues no han tenido suicidios. Pues no, porque la pasan muy bien. Si tienen todos esos eventos nudistas, ellos se divierten mucho. Entonces, todavía no han salido con cosas terribles como suicidios o encierros forzados o violencia física, por ahora. Sin embargo, han sido acusados de explotación de seguidores, manipulación psicológica, promoción de ideas extremas envueltas en un discurso pseudocientífico, como por ejemplo la idea de que los humanos podrán vivir para siempre clonándose
y transfiriendo su conciencia digitalmente. Aunque existen avances en clonación animal, como ya hemos visto, ustedes saben que la clonación humana está prohibidísima. Esto obviamente no se puede hacer. Ni siquiera los científicos oficiales están autorizados a hacerlo, al menos no ante el mundo. ¿Quién sabe qué estarán haciendo en privado? Uno no sabe. Y miren lo que ellos dicen, por ejemplo. Ellos dicen, la espiritualidad no existe, solo la ciencia avanzada malinterpretada como religión. Interesante porque esto es algo de lo cual ustedes dirán, Marta nos ha hablado mucho de esto. Vuelvo a repetirles, se nota que el Señor está bien informado, pero el hecho de estar informados no significa que seamos personas correctas, éticas y que usemos bien esa información. Porque, por ejemplo, cuando yo les he hablado y les he mostrado ese escepticismo hacia lo que nos han planteado como lo que es el mundo espiritual. Lo he hecho de una manera más bien didáctica, más bien como un método para poder empezar a investigar desde ceros, porque tenemos muchas ideas preconcebidas sobre la espiritualidad, sobre el mundo espiritual, y a mí me gusta a veces poner, digamos, un poco en tela de juicio todos esos conceptos y preceptos que están tan instaurados en nuestras mentes como un dogma, precisamente para a veces hay que deconstruir o destruir para volver a construir, pero con bases sólidas, conociendo lo que han dicho unos y los otros, los que piensan así y los que no piensan así, para poder llegar a formarnos al menos un criterio. Yo nunca les he dicho que llegaremos a la verdad, porque es que la verdad, para mí lo que puede ser verdad, es para otros es una falsedad. Así que hay que tener mucho cuidado con esa terminología de la verdad y de la mentira, porque para lo que unos es verdad, entonces allí hay que tratar de encontrar en la mayor medida de lo posible las búsquedas, las investigaciones de personas sin intereses, sin hacer apologías, sin estar haciéndole como proselitismo a una idea o a un concepto más que a otro. Así que pues algunas personas me han interpretado como una persona que es materialista, que no tiene espiritualidad y he tenido que aguantarme todos esos juicios, pero no importa. Yo a veces digo las cosas de una manera fuerte, precisamente como para cimbronear a las personas, para que vean que no hay certezas en muchas cosas, que creen que hay certezas. Y a partir de ahí pueden volver a empezar y de pronto encuentran que lo que pensaban o lo que creían efectivamente era lo más probable o de pronto no. Entonces de eso se trata, amigos, y así seguiremos adelante. Yo no me voy a detener por las críticas ni porque haya personas que no les guste mi manera de ir develando las cuestiones, porque obviamente cuando favorezco un grupo, el otro se enoja conmigo, pero no es que yo quiera favorecer a un grupo o al otro. A veces hay un sector que tiene la razón, hay un sector que puede tener más bases que otro. Y hoy quise traerles esta pequeña investigación porque realmente fue muy abuelo de pájaro porque son muchísimas más y hay muchísimas historias que contar sobre ellos, pero les narré lo más importante para que ustedes se den cuenta qué es lo que yo estoy aquí trayendo, qué información traigo, que no estoy promoviendo ninguna de estas sectas ufológicas, por eso he mantenido distancia con la ufología, pero no significa que la ufología en sí sea mala, porque la ufología es un medio también, es un método, es un sector que se está encargando específicamente de buscar documentos, de buscar pruebas de contactos extraterrestres más recientes, actuales. Por eso la ufología es importante. A pesar de todo lo que la han desprestigiado, a pesar de todo esto, que pesar que no hace más que dañar lo que hacen los pocos ufólogos serios que realmente están interesados en descubrir si hay documentos, si hay
algunas pruebas que ellos puedan mostrarle al mundo y decir, miren, que sí se mantiene un contacto. Desafortunadamente, muchos ufólogos no son muy bien preparados o caen en la tentación de el sesgo de confirmación, entonces están buscando constantemente confirmar lo que ellos sienten que es una verdad. De manera, amigos, que esto está lleno de muchísimas cosas, de personas, de ideas, que pues es bueno ir filtrando y encontraremos siempre personas válidas para cada parte de este gran rompecabezas de investigaciones. En la ufología ya habrá unos dos o tres, hasta cuatro que son buenos, que son serios, que son personas que realmente han dado su vida por la investigación. También las personas que han investigado en la paleoastronáutica, cada uno ha aportado algo. Alguno que otro habrá cometido errores, pero eso no significa que todo lo que haya encontrado haya sido erróneo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a ver qué lo que dijo, dentro de lo que dijo, qué fue erróneo o qué fue mentira o qué fue verdad, si lo quieren llamar de esa manera. En fin, amigos, se trata de eso, no de tomar unas posiciones de odio o amor hacia los autores o hacia los investigadores, sino de ver qué nos aportan, qué nos sirven y seguimos adelante nosotros, porque también nosotros debemos continuar. Lo que ellos han dejado, debemos continuar en esa búsqueda para luego nosotros aportar algún granito de arena si lo podemos hacer. Bien, amigos, espero que les haya gustado este video. No se pierdan el próximo porque va a ser bastante fuerte y no les voy a decir, es una sorpresa. Así que los espero siempre aquí en mi Story Channel. Un gran abrazo a todos, cuídense mucho y hasta pronto.